Nacho Marván. Buenos días, Broso. Muy buenos días, Nacho. Buenos días. Enrique Jackson. Mi querido amigo Broso, buen día. Eres de Sonora, ¿verdad? De Sinaloa. ¿De Sinaloa eres? No sé por qué dijeron que De los Coahuila. Mochis. De los Mochis. De los Mochis, En un Sinaloa. periódico yo leí Me que te endilgaban De Coahuila. la coahuilidad. No, tengo muchos amigos en la tierra de Coahuila, pero soy de Sinaloa. De los Mochis. Ahí está, queda aclarado eso, porque lo leí. Pero dicen que si fuera del PAN sería de los moches. ¿Por qué me dices eso cuando voy a saludar a Juan José Rodríguez? ¿Qué podemos esperar de Cardona? Rafael Cardona. Por lo pronto puedes esperar 1-0. Por lo pronto, Y todavía ni empieza el partido. Qué bárbaro. Fue gol de vestidor. me traía el jet lag del viaje. O sea, Tiene jet lag, pero tiene medio. Sí, y eso Le metió un gol de vestidor. reflejo de chamaco, sí. Antes de pitar. Dijo aquel, y eso que he estado malito. Oye, ¿pudieron ponerse de acuerdo en los temas? Porque había algún debate, ¿no? No, mira, lo que Juan José comentaba es que sustantivamente el asunto de Michoacán no ha variado de lo que aquí analizamos la semana pasada. Y la semana pasada hubo yo creo que fue muy claro cómo se trató el tema y con mucha, muy buena información dura, ¿no? Yo solamente quisiera, en ese tema, nada más agregar un punto de reflexión. Mira, ahora que estuve en el asunto este de la promoción turística allá en la Feria Internacional, Sí. Era muy interesante que en España México no se llama México. Salud. Ya. Cada vez que alguien hablaba con un mexicano, le decía Michoacán. Michoacán. Como si nada más existiera Michoacán. Y bueno, independientemente de la escasa información con la que cuentan allá sobre Michoacán, la información más notable fue un reportaje que se publicó el domingo pasado en El País, Sí. que tenía muy mala información, pero muy buenas fotografías. A mí me pareció que la manera de abordar el reportaje era una manera un poco superficial e incurría... ¿De Luis Pablo Borregar? No era de él, era de una muchacha, la corresponsal. Y además el Time hizo lo mismo, hizo un reportaje gráfico estupendo gráficamente, pero con una información muy breve. Igual que ves las imágenes de la televisión, Sí. ves imágenes muy buenas. Porque el reportaje gráfico, pero no ves el no contenido hay, está pasando. no hay nada que mienta más que una fotografía. Porque todo el mundo dice... O al revés. Aunque La sugiera. fotografía no tiene contexto. Que sugiera. No, o tiene el contexto que tú le quieras dar. Tú con una fotografía puedes hacer, como por ejemplo el otro día alguien quería hacer una demostración de la corrupción dentro de su partido, mostrando la foto de un señor que iba saliendo de una casa. Ves la foto de la casa y dices, yo pensé en una casa, sí, pero es que adentro de la casa hizo todo lo que yo te... Claro, no, bueno, tampoco. En la semana yo no creo que en qué periódico americano vi sobre Ucrania. Era un parrafito y 40 fotos. Así es, Claro, 40 fotos. Ahora, las fotos del incendio de Ucrania, de Kiev. yo no sé cómo hicieron para que los anarcos de aquí se fueran a Ucrania. Traen los mismos uniformes, tiran las mismas molotov y hacen y pelean. Es la globalización. Y pelean por lo mismo, ¿eh? Están a 20 bajo cero. Sí, por eso prendieron el fuego de la molotov, porque ahí sí se justifica. Si no sería una manifestación. Y los policías igual, o sea, granaderos con Igual con los cascos, como la misma producción. Entonces, bueno, la globalización de la protesta, ¿no? Y allá el gran pretexto para protestar es que hay una ley para que no protestes. Sí. Bueno, es lo mismo en todas partes. Pero volviendo al asunto mexicano, a mí me llama mucho la atención lo que decían los empresarios del turismo. No les preocupaba lo de Michoacán. Por ejemplo, a la señora esta Carmen Riu, la que hizo Sí, los hoteles. La señora tiene un hotel de 600 cuartos detenido como inversión en Huatulco. No se puede hacer. ¿Pero por qué? Porque no hay una carretera. Nosotros vamos a hacer la inversión cuando ustedes terminen la carretera. No le preocupa ni el ZLN, ni el ACENTE de Oaxaca, ni los maestros de Michoacán, ni los maestros de aquí.
Lo único que le preocupa es la carretera es que haya una carretera que le dé viabilidad a su negocio. Ahora, esa carretera no es cualquier cosa. No. Es un poco lo mismo que la de Durango-Mazatlán. Claro. La acaban de inaugurar y ya se cayó lo más importante. En el famoso Espinazo del Diablo acaba de caerse un tramo inmenso, está cerrada. Bueno, se una cayó. carretera que, Oye, yo creo que empezó. Empezó López Mateos, man. No, esa en un tramo muy viejo, pero ya en la moderna le empezó Fox, la medio terminó Calderón, la inauguró Peña y ya está cerrada porque es un tramo muy agreste. Sí. Igualito está Oaxaca, Huatulco. Bueno, y la señora hotelera, a la señora hotelera le debe llamar la atención lo de la carretera porque es una falla de origen desde que se planeó lo de Huatulco. Acuérdense ustedes los planes que había para Huatulco y afortunadamente, porque no hubo la carretera, no se convirtió en el emporio, sino que se volvió un lugar donde todavía te permite mucha intimidad, mucha tranquilidad y la gente que goza Huatulco lo agradece. Pero una persona que tiene 600 cuartos pendientes, no. No, y además Que si no son rentables. No son rentables, pero fíjate, cuando son rentables, me estaba comentando el director de Fonatur y el director del Banco de Comercio Exterior, Enrique de la Madrid, estos señores tienen su industria turística tan bien estructurada que una inversión de $100 millones, 100 millones de dólares, que es un chorro de lana, la recuperan en 3 años de operación. Claro. Échale por ahí, ¿no? Que si queréis hacer la América, ¿no? Claro. Entonces, pueden hacer la América, pero no pueden hacer la Oaxaca. Sí. Ni desde el Marquesado del Valle de Oaxaca, porque don Hernán nunca fue a Oaxaca. Ah, no. Nunca fue. Se fue para Salina Cruz, pero no se fue a Oaxaca. Fíjate. Bueno, pero en fin, esa es su historia. Pasó por las Cibueras en Tabasco. ¿Que las cibuelas no estaban en Honduras? Bueno, pregunto. Por eso, Sí. una Cibuera, pero pasó por Tabasco. Ahí es donde se dicen Cuauhtémoc. En las Cibueras. Sí. No, No, más hay para abajo. hay una zona en Tenosique. En la costa. En Tenosique. Ahí es donde ahorcaron Le a... ahorcaron a Cuauhtémoc. A Ahí, Cuauhtémoc. inclusive hasta hay la tradición oral hasta el árbol. Que por eso dicen cómo se lo llevaron de allá hasta Guerrero, donde allá se descubrieron sus restos. ¿Pero lo ahorcaron o lo colgaron de los pies? No, lo ahorcaron. Pero luego lo colgaron, ahorcó ¿no? Hernán Cortés porque andaban ya gente ahí revoloteando de que llevaba a Cuauhtémoc. Al emperador. El Al emperador. Pero bueno, este es un paréntesis cultural de todo este relato turístico que no tiene mayor sentido. Continúa. Una. Es que no hay moche, por eso. ¡No se mocha! Mira, mejor dame la palabra. Yo me preparo, yo traigo cosas. No, el otro tema que habíamos previsto Sí, era el muchacho este que mataron allá en Texas, Tamayo. que yo no sé si lo mataron o lo ajusticiaron. No sé. Bueno, Yo creo que lo ajusticiaron porque lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Texas, simplemente fue aplicar la ley de... Es una ejecución. ¿Es una ejecución? Jurídicamente es una ejecución. Una ejecución jurídica. Jurídicamente, con no es una fundamento jurídico. ejecución extralegal, como le llaman. Nos escandalizamos con una ejecución con fundamento jurídico y no nos escandalizamos de cuántos asesinatos diarios. Por todas partes del país, ¿no? Eso es para pensarse, ¿eh? Sí, porque que yo sepa, después de que ejecutan a alguien en Huntsville, no lo hacen pozole. No, no lo pozolean, ¿sí? No lo pozolean, como sucede en otras cosas. Y ahora que la ley de Texas es una ley bárbara, y que es una ley injusta, que es una ley... Sí, pero es la de ellos. Y la aplicaron en su territorio. Es un tema... Bueno, el común denominador es el debido proceso. Sí. Que se sigue Es el siendo- común denominador. Que se sigue siendo la pena- el alegato nuestro de hace mucho tiempo. La pena para de acá. muerte Sí, en muchos en este casos. país desapareció apenas hace unos 5 años o 6 años. La desapareció Fox de la Constitución. La pena de muerte, el gran argumento para combatirla, aparte de la crueldad y el homicidio de Estado con el que se comete, es que un error ya no puede ser remediado. Sí, ya no se puede enmendar. Ya nos pueden inventar. Entonces, tú te equivocas en el debido proceso. Entonces, por ejemplo, la Florence Cassé, que se Sí. cumplió 1 año, Sí. que la acaban de soltaron, hay un error de debido proceso, se remedia el asunto sacándola de la cárcel. Pero ¿cómo remedias el indebido Alguien que le proceso quitaste de la un vida. condenado a muerte, aunque lo saques de la tumba? Digo, Ya no. Es famosísimo el caso del sapo Ivancetti, ¿verdad?
Desde la época... Saco Iván 8, ¿no? No, Saco Iván 7. Pero a ver, Broso. Ese fue... A ver, yo creo que Rafael está tocando un tema que nos mete muchos sentimientos encontrados para efectos nuestros. Y déjame poner dos casos que le han pasado a dos mujeres mexicanas recientemente y que deberían también de movilizar mucho la opinión pública. Uno, tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia nuestra de la nación la que determinara que una muchacha indígena de Guerrero pudiera salir de la cárcel porque estaba acusada de homicidio cuando fue apedreada y le hicieron abortar por golpes y a nadie le importaba. Y se pasó 8 años en la cárcel. Sí. Y la 22 que le tocaban. Y la Corte fue la que tuvo que determinar y ordenar que la liberara. Manzanares Cayetano. Una muchacha. Adriana, ¿no? De la Adriana. Como el caso de las dos queretanas. Las dos indígenas de Querétaro. Sí. Y la otra señora, Y que me parece algo verdaderamente inverosímil, que es una aberración, es que una señora, entiendo que de un estado del centro, está en la cárcel porque pagó en una compra con un billete de 100 pesos, compró algo. Falso. No más que el billete. Una libreta. No más que el billete era falso. Sí. Y entonces está en la cárcel acusada de falsificación. Bueno, es algo verdaderamente abusivo, es un atropello, es una indefensión de la gente. ¿Cómo lo enmiendas? ¿A alguien le puedes reponer sus años de cárcel? Nunca, jamás. Pues no se puede, ¿no? No hay manera de que a alguien le repongas 15 años, 8 años, 12 en la cárcel y luego le digan que no hay... Eso, Enrique, que no debió eso nos proceso. obligaría a pensar Es en una la cosa que necesidad deberíamos también nosotros de modificar de la aplicación voltear del a derecho ver, sustantivo del Estado. y de hacerlas públicas, de hacer... Bueno, pero mira cómo funciona. No quiere decir que no nos preocupe que ejecuten a los mexicanos. Pero mira cómo funciona la vida, porque la vida nos da muchas veces la oportunidad de entender las cosas. Si entendemos todos lo mismo, podremos avanzar en algún sentido. Hubo gritos y sombrerazos con lo de Florence Cassés, ¿no? Nadie estaba diciendo en la Suprema Corte si la señora era secuestradora o no. No. Si no, había evidencia de un indebido proceso. Así es. Es el debido proceso o indebido proceso. Si es Bueno, el caso de este indígena tampoco dijeron que era culpable, ¿no? No, me refiero al caso de Tamayo. Tamayo, todas las instituciones internacionales que estuvieron abogando por ese asunto, también fue por el debido proceso. Nadie estaba viendo si había matado al policía o no, sino si había tenido debido proceso. Y no lo tuvo. Bueno, fíjate nada más. Seguro decir. Esa es la cuestión. Cuando pasó aquí lo de la francesa, todo el mundo se rasgaba las vestiduras. ¿Por qué están soltando a esa si es una secuestradora? No, es que el caso no era si era secuestradora, sino que no tuvo debido proceso. Lo mismo al mexicano. Y con el caso del mexicano pasó al revés. Se lo echaron. ¿Ves? Entonces, ¿a qué hora te tienes que rasgar las vestiduras cuando estamos hablando que el debido proceso en distintas circunstancias y distintos países se puede revisar y se tiene que revisar? Yo, si la eso verdad, en el caso de Tamayo, necesitaría estudiar el caso para ver si hubo o no Debido proceso. O sea, el argumento con otros 2 o 3 mexicanos que lleva el gobernador de Texas, por cierto, el señor lleva 250, no aplica el caso Avena en estos casos. Entonces, la defensa ha tratado de apelar a ese precedente, etcétera, etcétera. Yo, la verdad, necesitaría estudiar para ver. O sea, obviamente estamos en contra de la pena de muerte, eso es otro problema. Ese es otro problema. En el caso particular, habría que ver si realmente aplica o no aplica. Estás en contra de la pena de muerte, Sí. pero hay una cosa. Uno puede estar en contra de la pena de muerte en lo ético, en lo moral, en lo humanitario, pero jurídicamente también estás obligado a respetar la juridicidad de las cosas que están instituidas legalmente. Entonces, ahí hay un doble espejo en el cual uno a veces no se puede mirar bien. Porque finalmente, yo en lo personal, sí soy partidario de la pena de muerte en ciertos casos, en donde no hay remedio. Tú a mí me dices, si por ejemplo, a un señor como el Mocha Orejas, confeso, abusivo, que dañó a tantas y tantas personas, ¿merece la pena de muerte? Yo digo que sí, porque no merece que el Estado lo siga manteniendo. En un caso parecido. Venganza no es justicia, Rafael.
Pero venganza tampoco es injusticia. Mira, Rafael, dice Gonzalo 3, el problema es que ante una procuración de justicia deficiente, se quiere remediar con leyes más duras, como lo que decías con el billete de 100 pesos. Sí. Lo que tú dices también como el ejemplo de la pena de muerte. Dices, si alguien como el Mocha Orejas, en un país como el nuestro, como se maneja la justicia, tú estarías confiado en que no van a meter, como en el caso de Mocha Orejas, a otro que se la deba a alguien más y que lo meta en esa fila de la muerte. No vas a poder tener la certidumbre de que le estén aplicando la pena de muerte a quien lo merezca, a juicio, a criterio de quién. Broso. Mira, lo que pasa es que ahí ya no estás en contra de la pena de muerte. Ahí estás en favor del debido proceso. Exacto. Ahí es lo que tú estás diciendo, ¿no? Si el pretexto para no poner la pena de muerte es el indebido proceso, entonces estás aceptando la pena de muerte. Claro. Son dos cosas diferentes. Sí. ¿Saben qué me llamó la atención más de este caso? Y bueno, no es de este, sino... Es decir, ¿cómo, si no los ejecuta el gobernador, pero el gobernador los puede perdonar? Esa es una prerrogativa real. Él no lo condena. Viene de los reyes. Sí. El derecho de dar o no, o de dar o no dar tener la vida de alguien en tus manos y no tomar la decisión recargándote en la ley. Ese es del siglo XII. O sea, de la monarquía inglesa. Es una cosa espantosa que se mantiene vigente y que hereda un presidente de la República o un gobernador, un jefe del Ejecutivo. Acuérdate que se intenta. El monarca que otorga o no justicia, dando, quitando la vida. Acuérdate que se intenta llegar por la onda de la Casa Blanca para todas estas negociaciones y les dicen, no, la legislación aquí no funciona. Aquí no hay llamada. Es el señor el que puede decidir. Aquí el indulto local lo puede dar un gobernador o el jefe de gobierno y el indulto federal lo puede dar el presidente de la República. Eso viene de una prerrogativa ¿Cuántas real. veces matas a un condenado a muerte? ¿Cuántas veces lo matas? Lo matas cada vez que le aplazas la ejecución. Cada vez que 20 años duró y le aplazas, y le aplazas. Y va a ser ejecutado en abril. Y llega el mes de abril y dice, se le da una prórroga. Y lo vuelves a matar. Y lo vuelves a matar. Entonces, si lo vas a matar, pues ya, rápido. Digo, ya. Pero tampoco, ¿no? Porque eso de estar esperando una clemencia divina que le llega a un gobernador que no es más que un burócrata vestido de poderes sobre la vida y la muerte, a mí me parece... Hasta el último día de su vida, ya lo habían matado todos a las 6 de la tarde. Y no. Hasta las 9. Porque se fueron con lo de la Corte Suprema y en los Estados Unidos y todavía se tuvo que esperar hasta las 9:45 cuando lo batearon. Volviendo al tema que empezamos, había que agotar el debido proceso. Sí. Que era parte de Era parte de esas 2 horas más eran parte del debido proceso. Sí, Broso, mira, yo creo que las historias que refiere Enrique, si nos vamos a las cárceles de México, yo creo que podríamos escribir la mitad de los reclusos no ha recibido sentencia. Son inocentes, están años ahí. En fin. Y esto, yo no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte en ningún caso. Yo ahí... Y yo quiero recordar lo que aquí dijimos cuando el caso de Flores Cassés, que es la frase de la ministra. Está libre, pero no es inocente. A mí me parece que ese es el diagnóstico más cruel de nuestro aparato de justicia. No es inocente, pero está libre. Caray, esto es un escándalo. Yo creo, y yo venía con ese propósito porque a veces Cardona me encajona. ¿Te encajona? Me encajona, sí, porque yo me preparo, yo digo, ¿qué podemos transmitir? Y retornamos siempre a esa obsesión que tiene por la violencia y el sexo. Y yo prefiero... Por eso te encajona. Sí, por eso me encajona. No, tampoco. Viene ahí de su paseo por Sevilla. Y eso, esas son cosas de abuelas. Se llama Sevilla, no Sevilla. Ahí está, bueno. Mira, Broso, está iniciándose el gran escenario del capitalismo en Davos. Sí. Y el tema es la desigualdad. Claro. La desigualdad. Y comienza con un mensaje del Papa Francisco. Sí. Convocando a que se haga un esfuerzo para distribuir la riqueza, para generar empleo y para que haya una conciencia adecuada de una política social asistencialista. Y se dan cifras. El 1%
de la población mundial tiene la misma riqueza que 3.500 millones en el otro extremo. Sí. 85 capitales tienen la misma fortuna, la misma riqueza que 3.500 millones. Sí. Entonces, en el origen y el problema fundamental en el siglo XXI, lo estamos viendo en Obama. Ahí está Joseph Stiglitz, que dedica un libro especial de cómo combatir la desigualdad. Ya hemos acumulado mucha experiencia. Lo primero que tenemos que reconocer es nuestra realidad. Nuestra realidad es escurridiza, se maquilla, se oculta. A mí me encanta una anécdota que, si me permites, ya que tomé la palabra. Yo venía yo con Mario Trujillo, una gente que a mí me formó políticamente y que le guardo una enorme gratitud, y un político excepcional, y veíamos una discusión entre Reyes Heroles y López Portillo, acalorada, apasionada. Era presidente del PRI Reyes Heroles y secretario de Hacienda López Portillo. Y el licenciado Trujillo se acercó y dijo: Chucho, te vi muy acalorado, fíjate lo que me pide Pepe. Quiere que yo intervenga con el presidente para que se frene el presupuesto. Que él ya no quiere decirle que ya no hay dinero. Que él no quiere porque vamos rumbo a una devaluación. Y ya perdió su capacidad de diálogo inclusive. Dice que tiene miedo hasta que le pueda pedir la renuncia si sigue insistiendo en este tema. Y con los problemas que yo traigo, dice Reyes Heroles, frente al partido quiere que yo agarre esa bronca. Y entonces yo me quedé pensando al paso de los años, cómo lo que López Portillo vio como secretario de Hacienda, no lo vio como presidente. Como presidente. La realidad nos engaña. Y si agregamos nuestra infinita capacidad para el autoengaño, entonces resulta que tenemos un gran reto de reconocer la realidad. Yo creo que ahí están los dos ingredientes de este siglo XXI. Reconocer la realidad y, cuando vengan los vientos de cambio, no levantar muros, sino construir molinos de viento. Ahora, lo mejor de tu anécdota es, por no decirle, fue presidente. El presidente. Bueno, ahí tienes un sistema viciado. Ahí tienes un sistema viciado. No, sí, López Portillo estaba temiendo. La visión maneja la política. Yo no le vuelvo ya a insistir. No le vuelvo ya a insistir en este tema. Y además se estaba viendo en el espejo de Margall. Y mira, tú acabas de hablar del momento de Davos. El tema, la desigualdad. La desigualdad. Fíjate nada más qué momento del mundo. Además, abriendo todo este asunto, la primera opinión acerca de Davos y de la desigualdad del mismísimo Bergoglio, sumo pontífice. Fíjate nada más. ¿Cómo vas en un foro económico, el máximo foro económico que hay en el mundo, es Davos? El tema es la desigualdad. Todos los que están ahí están luchando desde sus países y sus gobiernos para mantener un estatus que ya no se puede mantener. Ya no se puede mantener. Es el gran reto. Están luchando para mantener el sistema que le dio origen a la desigualdad. Exacto. Yo no los veo muy luchones, ¿eh? ¿Cómo te explicas? El que estén luchando, me refiero que están haciendo todo lo posible para que nada cambie. A eso me refiero. O sea, para mantener un estatus que ya caducó. Bueno, ¿qué es lo único que medio reformó al capitalismo? Su propia crisis. No, que había el otro mundo, la Unión Soviética. Sí. Eso obligó el contraste. a un estado de bienestar, a un estado regulador, etcétera. El socialismo real, eso fue un gran fracaso. No. El capitalismo se puede autocorregir, y eso es Davos. Pueden salir políticas de ahí. Tan es así que ha venido permaneciendo. Mira. No tienes esperanza en nada, pégate un tiro. Pues sí, carajo. Claro que sí. Entonces van todos allá a hacerse pendejos. No es cierto. No es cierto. Vamos a ir a un corte y regresamos. No sé si hacerse, pero a ti ya te hicieron. Y regresamos con Davos. Y vamos, la desigualdad. Es un gran tema, chamacos. Regresamos a ver si Nacho se da un tiro o no. Sí, es importante. Vamos con otros. Las innovadoras del capitalismo. Yo tenía la palabra. No te interrumpió, Nacho. Tú
le sugeriste a Nacho que se pegara un tiro. Ahí nos quedamos. Entonces, digo, podemos No tengo esperanza. Exactamente. Un Adelante. paréntesis cultural nada Ahora más sí vamos a- de lo que está pasando en su partido. Chiquito, un paréntesis nada más. ahí vas. Eso del payaso de las bofetadas, que dijo Javier Lozano, es un poema de León Felipe. Claro. Que está en un libro que se llama Este viejo y roto violín. Y ahí dice que él ha sufrido en la vida como el payaso de los circos, que todo el mundo le pega de bofetadas. El Colegio de México acaba de hacer una decisión preciosa. Bueno, Videoclip eso- de León Felipe. Si hablamos de Madero, ¿Por qué lo dijo? lo mejor lo dijiste tú, ¿Qué? comparándolo con Greta Garbo de la mujer de dos caras, porque él viene haciendo campaña desde hace 3 años para reelegirse. ¿Y Y qué tiene pide de que no malo? se mueva nadie, que no se mueva nadie, que no ha iniciado la convocatoria. Puta, y amenaza, compra, sus operadores andan en todo el país. Es el hombre de dos caras, nada más como paréntesis. Ya. Y ya es que el estamos paréntesis. de Madero, ¿qué conste aquí? Yo le acabo de hacer una apuesta a Juan José de que Madero se queda como presidente del Partido de Acción Nacional y él dijo que no quería apostar, que él no era apostador. Mira, No quieres apostar está eso. Mira, surgiendo, poquito, 500 está pesos de surgiendo, poquito. está surgiendo en la base panista un grito unánime Ay, cabrón. del honesto Madero, del 13, del de la decena trágica. Francisco. Sufragio efectivo, no reelección. ¿Y Moche? No. Tampoco. Sin moche. Entonces, nos quedamos en Davos, ¿no? Muchos derechos. Yo creo Davos, que el que es realmente este tema es el periodo que va a empezar en el Congreso. Sí. No sé si Sí. hemos tomado. Déjame hacer un comentario entonces al final de Davos. no sé si esto Nada más va- hacer un comentario al final de Davos. Pero comentar rápido. Rápido. ¿Por qué fue Mandela y por qué fue Lula da Silva y por qué han ido todos? Porque Nacho es el escenario donde se están adoptando políticas mundiales cierto. que están demostrando eficacia. Es cierto. Se está disminuyendo pobreza. Mandela lo dice. Basta ya de Mandela se nacionalizaciones. equivoca. Mandela Vamos fue, a pero generar empleo. Y el empleo viene de la inversión. Y ahí fue la pasarela Lula da Silva. y ahí fueron todos. pero nadie está diciendo que el escenario de Davos no sea vas a que importante. yo No, está pero digo Nacho. No. Dijo Nacho Incluso, que permíteme, es que mira, ya pasemos al Congreso. espérate. Ya no escuchas a ya Carlos, deja pasemos al todas Congreso. tus mitologías porque dices puras cosas que no tienen ningún sentido. Dice, Davos es importante porque fue Lula da Silva y ahí se decide. Y Mandela. No, Lula dijo que fue Lula y Mandela. Sí, también Lula fue a dar el banderazo vestido de huichol de la cruzada contra el hambre de Rosario Robles, porque Mandela va donde le pagan. digo. Lula. Va donde le pagan. Ya te confundiste. Es una exhibición. A ver, A ver, yo creo que no hemos tomado la dimensión de lo que está pasando en el En Congreso. México. de lo que va a pasar. Claro. De lo que que está va a pasar. pasando. Ya, No, ya. o sea, tan legisle y adoptan compromisos. Y no se aplica nada. Y no se aplica nada. O sea, Sí. sí se publicita mucho las reformas estructurales, etcétera, etcétera. Olvídate que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Sí, ya deja que se apliquen. De aquí a que está la legislación mira, fíjate cómo está organizada la agenda. Es decir, estamos hablando de que tienen cuando menos 63 leyes pendientes. Pero la clasificaron así. Plazo vencido. O sea, ya venció lo que... Sí, ya. Primer paquete. Sí. Primer paquete, 20. El de telecomunicaciones ya debe haber estado. Sí. Vence este periodo 31. Sí. O sea, son 51. O sea, 20 ya vencieron. Ahorita Y digo van los a- y temas. van a vencer 31 más. Y 31 van a vencer antes del 30 de abril. Y para después del 30 de abril todavía tienen 12 ya comprometidas en los transitorios constitucionales. Y estamos hablando, telecomunicaciones implica 11 leyes. Sí. Cartas ciudadanas, que es lo de consulta popular, etcétera, etcétera, son 4 leyes. Derechos humanos, o sea, la pura reforma al primer artículo constitucional tenía comprometidas 5 leyes más que no han salido. Que no ha salido. Vencimiento en el próximo periodo son 31, digamos, decía yo. Energética, 19 leyes tiene la energética. 23, Nacho. 23. Electoral, 4. Política, 2. Sí, pero electoral Seguridad tiene Social completas. Universal, 5. Y ahí nada más y nada menos que ver nueva ley del ISSSTE, nueva ley del seguro. ¿Vas a articular o no vas a articular? Eso es. Olvídate de negociar con la gente. Eso está bastante complicado. Sí. No es cualquier cosa. La deuda de estados y municipios, una ley más. Sí. Y vence después del 30 de abril, 12, que es de los compromisos, transparencia, 7 leyes, proceso penal, 3 leyes,
registro público. Una, competitividad reglamentaria de los artículos, de las reformas a los artículos 25 y 26. Otra, estamos hablando de 63 entre compromisos vencidos, compromisos al 30 de abril y después. Eso es un insulto. O sea, nos están viendo la cara. No. ¿Por qué? No. Son una Mira, porquería. en primer lugar, ¿Por qué no? ¿Por qué no nos están viendo la cara? Es como el foro de Davos, maestro. el constituyente de Querétaro en 1917 sesionó del 6 de diciembre del 16 al 5 de febrero del 17 y salió una nueva constitución. Cuando hay voluntad de legislar bien, se puede hacer. Pues Permíteme hacer la segunda Déjame explicarte por qué salió. Si el diablo está en los detalles, Dios está en los principios. Los principios están claros. En reforma energética, abrir a inversión privada. En telecomunicaciones, que haya competencia y disminuir los factores reales de poder. En materia electoral, la voluntad del voto ciudadano, la voluntad general. Entonces, hay comisiones y se puede trabajar perfectamente y no tengamos miedo a eso de la letra chiquita y de la legislación secundaria. Estamos legislando con desconfianza. Ya entregamos a una serie de principios básicos que están en el mundo global y tiene que derivarse de eso la legislación secundaria. Según tú, Dios estuvo en los principios. Sí, señor. Entonces, en los detalles sí está el diablo. Pero tampoco, no seamos tan desconfiados, no seamos de que... bueno. El derecho tiene que partir de confianza y no por muchas leyes se tiene un mejor Estado de Derecho. Primer punto. No se llevan el poder legislativo a Davos. ¿Para que A ver, ya esté primer punto, contento? Juan José todavía cree, porque además nunca ha sucedido, que van a legislar las comisiones. Ellas Totalmente de acuerdo. revisarán lo que les manden. Claro, y así debe ¿Por ser. qué salió? Las iniciativas tienen que venir del ¿Por qué Ejecutivo. salió la Constitución de 17 en 60 días? A ver, primer lugar, Carranza era el primer jefe del ejército con facultades extraordinarias y encargado del Ejecutivo. Les mandó un proyecto. Y se modificó el proyecto. Espérame, no, pero te voy a decir cómo. Primero les mandó un proyecto. Les cambió el reglamento de la Cámara. Inspirado en la Constitución de la dictadura de Rabasa. Cambió el reglamento de la Cámara. Entonces prohibió la discusión en lo general. Y se van a discutir artículo por artículo. ¿Lo pueden mover o no lo pueden mover? Y si el 31 de enero no está la Constitución, Se aplica. no regresamos al orden constitucional y yo sigo siendo el jefe del Ejecutivo y ustedes que quieren ser gobernadores, que quieren etcétera, etcétera. Adiós. Nacho, Obviamente, el 31... Nacho, ¿sabes? Espérate. las asambleas no sirven para hacer No leyes. acabaron Las asambleas el 31 de legitiman. enero. Aquí la Pero tarea viene del movieron- Ejecutivo mandar las iniciativas. No acabaron el 31 de enero, movieron el calendario para que poder cumplir 31 con el de enero decreto de sin Carranza. discusión. O se alargó. Se hizo El porque ya 31 de está enero sin discusión. Son buenos detalles. Sin discusión se aprobó el 27 y el 123. Acordados en la casa de Pastor Roa y de Andrés y con Andrés Molina Enríquez. O sea, Pero nunca está de más saber. Olvídate del sí, entornos, Nacho, ¿no? Nacho, Quiero saber. Nacho le gustan los detalles, anda con el diablo. A mí me gustan los principios. Quiero saber Yo ando allá. quién con Dios. tiene hoy en México, quién o quiénes tienen la cabeza para hacer todo este paquete legislativo, porque no Las veo secretarías de legisladores. Estado. Las secretarías de Estado tienen que hacer las iniciativas sin mandarlo. Eso opera en un régimen Imagínate parlamentario y en un régimen presidencial. Dime uno que tenga capacidad para articular una posición. La Secretaría de Dime uno. Energía, PM, Comisión Federal de Electricidad. Pedro Joaquín Coswell sabe de esto. Pero tiene asesores y sí lo sabe. A ver, y sí lo sabe y sí se ha Oye, preparado. maestro. Y se ha avanzado. Ya salió la reforma y lo ¿Quién principal sabe de que fue esto? quitar prohibiciones. Nuestra Constitución tenía prohibiciones. Quita la atadura al derecho. Enrique, que no prohíba. Evidentemente la numeralia Es en una el trabajo es real y es apantallante. Lo que se ha venido diciendo, partiendo de la base de que en todas estas leyes basta el 50% más uno, ¿no? Sí. Todas. Lo que se está diciendo y lo que se oye por todos lados es que no se va a perder mucho el tiempo en discusiones porque el PRI
con sus aliados naturales, Van a vencer va a ir al por el filibusterismo. 50+1. Van a vencer el filibusterismo del PRD. De ahí que Gustavo Madero esté pidiéndole a sus huestes que dejen la energética para el final, pues no se vaya a ocupar. Esto es perfectamente posible, ¿no? Y las preferentes Bueno, que sí va van a a ser- salir No de me volada. preocupa la aprobación, me preocupa la calidad y la Eso concepción. viene del A ver, Eso viene de gente. Y de con gente ese experta. ejecutivo, Viene de gente experta. imagínate la porquería que vamos a Nacho, tener. eso es lo que tenemos. No, si sale todo Con esos güeyes hay que orar. Si sale con la señor. reforma electoral, ya la hicimos. se fueron a los extremos, a ver, déjame decirlo Por rápido. Dios y el diablo. Sí, a ver, sí. No, el prismo siempre. No. Término medio. Déjame hablar, a ver. El periodismo tenía juristas y ya no los veo. Sí. Y ahora hablando. Tú ya te calificaste que estás con Dios y calificaste a Nacho que está con el diablo. que le dio un tiro. Y que te dio un tiro. Ya, que se calle un rato. Que si eres tan amable de dejar hablar de Nacho. Que me callo y con todo respeto Gracias. te escucho. Gracias. O te mandamos a Te dormir. escucho. Igual. A ver. Bueno. Aunque no escuches. Hay una parte que me parece que hay que precisar, sobre todo para la gente que nos está dedicando tiempo. A ver, todas las leyes que dijo Nacho ahorita obligan al Ejecutivo, o sea, a la Presidencia de la República, a enviar un proyecto de cada una de esas 60 y tantas leyes que acaba de mencionar Nacho. Entonces, hace veces que el Ejecutivo está trabajando en los proyectos de ley, en las iniciativas, y las va a mandar. Entonces, nadie más interesado en que salgan que el gobierno de la República. Y va a mandar y decir, aquí están las 23 leyes reglamentarias de la reforma energética. Aquí están las 4 del político electoral, todas las que sean necesarias, todas las que mencionó Nacho. Y ya las comisiones, ya el Congreso las turnará, las comisiones, los diputados se van a reunir, los senadores según la Cámara, van a revisarlo, lo van a discutir, lo van a votar, lo van a subir al Pleno, lo van a discutir, lo van a votar. Todas las que se puedan ir, porque no las van a inventar ahí en el Pleno y en un debate sentados en una sesión. Van a recibir, como dice Nacho, exactamente que le hizo el presidente en aquel tiempo Carranza, valga los recuerdos que aquí sacaron a la mesa de la Constitución del 17, que les mandó un proyecto. Les dijo, este es mi proyecto de Constitución para México. Claro. Ahora les pongo reglas. Ahora no les van a poner reglas. En el caso de Carranza se lo amachinó. Le puso reglas para que saliera, punto, para que no haya, dijo, o el 31 de enero. Y hoy hay dos está- acuerdos básicos. O se la pellizcan. Hoy hay acuerdos básicos y hay la posibilidad real de construir una mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, la posibilidad real de construir mayoría que apruebe las dictámenes y apruebe las leyes secundarias. Me parece que no es algo descabellado, suena muy ambicioso, suena muy complejo. Puede tener riesgos, sin duda, por el volumen y la carga de trabajo, pero no tenemos manera de seguirnos quedando a la mitad del camino. Si ya aprobamos las reformas constitucionales, si ya están promulgadas, ahora falta que vengan las leyes que digan cómo se van a llevar, se van a aplicar déjame las reformas una cosa, constitucionales. Tanto mercado como sea posible, tanta regulación como sea Habrá necesaria. discusión adentro del yo creo que Congreso y afuera del Congreso. Pero lo que es un hecho, eso sí lo puedo asegurar, si no tendría sentido, es que el gobierno de la República, en cuanto arranque el periodo de sesiones, la semana que viene, va a empezar a mandar iniciativas. Pero a ver, espérame, Espérate, Nacho. el plazo para la de estas leyes, energética, Sí, el plazo para Nacho. las de la energética vence el 13 de marzo. De marzo. Pero yo lo que quiero remarcar antes, eso de que supuestamente el Ejecutivo está trabajando, ya tenemos plazo vencido 20. Sí. Bueno. Entre otras, una fundamental como es la de telecomunicaciones. Sí, ¿Y dónde? ¿Quién está legislando lo de Porque se están comunicaciones? construyendo acuerdos, Nacho. Ah, Suena. ¿Con quién? Con Sí, con los- Broso, Ahorita se está cocinando todo eso. ¿En dónde? Déjame decir algo. Con lo que se niega. Algo nomás al final. En la práctica, pero como un comentario, porque en la práctica parlamentaria, en el manejo y la relación del Congreso con el gobierno, con el Ejecutivo, el presidente de la República, se busca que haya
entendimientos y acuerdos previos a mandar la iniciativa de ley. Pues imagínate que así, de repente, sin ningún previo aviso, te caiga un paquete de iniciativas de leyes que nadie ha visto ni han hablado. Pues claro que no se puede, hombre. Las están procesando, están buscando acuerdos, están trabajando, están haciendo ajustes para que cuando lleguen, ya lleguen muy planchadas o muy avanzadas. A propósito de lo que está sugiriendo Nacho, por ejemplo, en la de telecomunicaciones, donde se están haciendo los amarres para las secundarias de las telecomunicaciones. Yo nada más estoy planteando, y ustedes no sé si estarán de acuerdo, pero después de lo que se ha vivido en este país, si de pronto se oliera la posibilidad de que se están cargando los dados a una empresa o a algún interés, esto es el acabose, ¿eh? No, bueno, porque ya no te puedes dar esos lujos. No. O sea, ya hubo por lo menos 2 o 3 presidentes, 4 por lo menos, que tuvieron la oportunidad de decir, venga la competencia. Venga la competencia, porque no hay más. Espérate, y ahí viene, y ya se había... Ya está anunciado que se va. Ya se había logrado. Si la reforma constitucional ya se logró. Sí. Los que te la frenen en la otra. No pueden. O que esté pasada la ley. No deben. Mira, No pueden. Ya no es irremediable, Nacho. Claro. Desde luego. No, se vale que lo sugieras, pero también se vale decir. Vamos a ver qué va a decir. Por eso. No que lo tuvieras, que lo infieras. Mira, A ver, Es espérame elemental que si se ha tardado tanto, algo está pasando. no, Hay que investigarlo. Pues, Sí. están buscando los acuerdos. No, y hay que ver también buscando los acuerdos. Y además hay que medir los tiempos. Lo que es irremediable. Si ya no puedes acudir al tiololismo. Ya no hay marcha ¿no? para atrás. Para ver que no, todo ya pasó. No. Tiene que pasar. A ver, Broso, mira. Broso, nada más una se pequeñísima presentaron las reflexión. reformas Mira, ¿sabes cuál es? Perdón, está hablando el señor Cardona, Cuando se disculpe. presentó esto en la materia de las todo el auditorio que no le des la telecomunicaciones, palabra. Nacho dijo, esta es una buena reforma de telecomunicaciones. Sí. Bueno, así es. Ahora viene algo que yo sigo sin comprender. Mira, uno de los ritornelos de la crítica en contra de la vigencia plena del Estado en la parte que tiene que ver con la operación del Poder Legislativo ha sido siempre los diputados y los senadores, y por consecuencia el Poder Legislativo en su conjunto, son unos perezosos que nunca hacen nada, que se la pasan durmiendo en el pleno, en las sesiones, son rijosos, peleoneros, llevan bombas molotov a la sesión, bla, se encueran. Meten caballos, bueno. Y entonces, Viajan, gastan, el día todo. que el Poder Se encueran. Legislativo se pone a chambear y tiene mucha chamba, dicen, es que no se puede porque tienen demasiada chamba, no la van a poder sacar. Bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Un Poder Legislativo que está legislando o un Poder Legislativo que por legislar queda descalificado automáticamente de que va a legislar mal porque legisla mucho? Bueno, entonces, ¿qué? A ver, ¿de qué lado nos ponemos? para eso están ahí. Por eso yo pregunto, ¿de qué lado pero nos también ponemos? la desconfianza en este país es el primer lugar. La desconfianza. Para una cosa o para otra. Porque ya sabes que por un lado te han dado y por el otro también. Construye todo a partir de la desconfianza. Ahora, pero que aquí las hay- reformas salgan bien. Hay elementos Yo lo que dudo, nos permiten confiar. Perdón. ¿Qué dudas? Rafael. Que las leyes secundarias, sobre todo la de telecomunicaciones, salga con esta quimera de la Espíritu. competencia. No, la quimera de la competencia. Sí van a poder competir, es como una carrera de maratón. Van a poder competir todos los que Todos. quieran. Sí, nomás que los que ya estaban compitiendo van en el kilómetro 39 cuando tú vas arrancando. Mira, Broso, esa es la competencia que tú están dijiste buscando. Tú dijiste algo muy centrado. Tú dijiste algo muy centrado. Y además por un default, ¿eh? Sí, y aparte quítese esos tenis, ¿eh? Porque, y si no, yo le vendo los míos. Mira, tú dijiste algo muy centrado, porque dentro de las patologías de los congresos existe el filibusterismo. Esto se creó en Estados Unidos. sí. Y hay un grupo, y eso es lo que refleja Nacho, hay un grupo que quiere frenar, ya lo está diciendo, quiere frenar, quiere obstaculizar. El derecho tiene que inspirar confianza. La fuerza del derecho está en que la gente vea con respeto a la norma. Y dijiste algo también muy importante. Ya no se puede seguir simulando. No, ya no. El acoso de la realidad rompe cualquier torre de marfil. Es el acoso de la realidad lo que nos está llamando. Ni siquiera es un legislador visionario. Es una realidad que ya nos empuja
porque requiere de una nueva normatividad. Tenemos una nueva realidad y se requiere una nueva normatividad. Oye, eso es todo. Y que quede claro, cuando yo estoy llamando a ciertas cosas irremediables, no es porque se me esté ocurriendo ahorita que ya no pueden seguir pasando ciertas cosas, tú y yo sino meditamos para que ir hay aquí. cosas desde hace 10 años y hace 15 que debieron haber pasado y que nunca pasaron, lo cual te lleva a un estado de caos Tenemos un donde poder ya no puedes seguir legislativo igual el asunto. rezagado. Tenemos un poder legislativo rezagado. Si están agarrando las iniciativas del PAN. Pero no grite. ¿Por qué no me das la palabra? Porque la tiene el señor Jackson. ¿Pero cuándo se la diste? Ahorita. En este momento. A ver, gracias. No, Gracias. A ver, déjame hacer un comentario. A partir de lo que mencionaste de la desconfianza, no podemos ignorar que se generó y se logró en una buena parte de la opinión interna y externa, encontrada y no mayoritaria o no unánime, de optimismo por las reformas que se hicieron constitucionales. ¿Por qué? sí. Porque se sentaron, porque mundial y nacional en muchos sectores de la población. Sí. Hay oposición, claro que hay oposición. Aquí no hay manera de esperar que todos estén de acuerdo. Y en la tele también ahí estuvieron los anuncios. Pero sí funciona ya la certidumbre de que somos capaces de ponernos de acuerdo, sacamos temas que tenían 15 años esperándonos. Ese ya es una dosis de confianza en que el Congreso es capaz de hacer las cosas y ponerse de acuerdo y empezar a entregar resultados. Ahora lo que sigue, es la manera de que toda esa expectativa y todo esto que hace rato mencionaba Juan José de la desigualdad, como tema de Davos, sin que tenga que ver con Davos, sino la desigualdad nuestra. Generar empleo. La desigualdad nuestra está en mucho la posibilidad de combatirla y de atenuarla y de poder lograr que la gente tenga mejor condición, que la gente pueda tener más oportunidades en mucho de los alcances y de la certeza, de la precisión con que se hagan las leyes reglamentarias para generar riqueza, para abrir empleos, para desarrollar las regiones, para que haya más recursos para los estados y los municipios, bueno, para que cambien las cosas. Voy a dar un dato de qué tan grave es la situación y por qué nos importa que cambie esto para combatir la desigualdad. Acaba de decir la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios Departamentales, es un dato que nos tiene que llamar la atención a todos, que en el año 13 sus ventas solamente crecieron 0.1, o sea, nada. En el 13 vendieron lo mismo que en el 12. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente compró menos, que la gente consumió menos, entre otras cosas alimentos. Quiere decir que no hay dinero en las familias, que no hay ingresos. Pero hubo reformas. Que no hay empleos. Pues justamente las reformas son para eso, para cambiar la situación de la gente. Por eso el Congreso tiene que entregar resultados. El problema no es... Solamente una reflexión. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo es que al buscar el consenso y al querer subir al PRD, a las reformas se descompongan, porque cuando se sube el PRD, ahí se acaban, ahí es donde salen... Antes de que nos envolvamos en este guiñol, por lo menos sí comprometámonos aquí en esta mesa, que en el momento en que descubramos una simulación o un teololismo, lo digamos aquí entre todos. Entre todos. De eso pido mi limona, si yo me frustré no siendo diputado. Disculpa. Déjame aquí decir mi verdad. Lo que pasa es que el pesimismo no es un buen oficio. Y el optimismo tampoco es un buen oficio. Entonces hay que ver, por lo menos, para que respeten nuestra inteligencia, que por lo menos, si hay un as debajo de la manga, no sea de la misma. Claro. Para decir, cabrón, ahí está. Ojalá me den la dieta del diputado cobra. El problema de resolver esto no está en el Congreso, no en el Congreso. El problema que yo quería remarcar hoy fundamentalmente es el hecho de que haya 63 leyes y en las cuales hay unos empleados vendidos, no es un riesgo. Ya está creando ahorita, es una irresponsabilidad haber aplazado tanto, haber generado tantos compromisos y ya está generando, de hecho, una situación de incertidumbre. Decepción. Demos el beneficio de la duda. Y de incertidumbre. Demos beneficio de la duda de que en 3 meses son 3 meses. No está claro. No, pero está muy puntual lo que dice. Está muy puntual. Demos el beneficio de la duda. En 3 meses. Si tú quieres dar el beneficio de la duda, dalo tú. Bueno, que no nombren. ¿Y el que las dé? Mira, que no nombren a un consejero del IFE y no pasa nada. Nacho, pero aquí hay una serie de reglas, digamos, indefinidas, en donde
hay parálisis, hay incertidumbre, y eso finalmente significa perder. El riesgo mayor, el riesgo mayor es subir al PRD. Muy pulcros, muy transparentes y muy claros, muy definitorios en las leyes que van a aprobar. Porque están Y aquí todos los ojos, denunciaremos. están todos los ojos puestos en eso, hombre. A nadie le van a pasar una sí bola. hay que comprometernos a que en el momento que podamos distinguir una simulación más y un teologismo, decir, ahí está, Lo hicimos en las reformas constitucionales. Aquí se señaló, por ejemplo, Nacho señaló una cosa muy cierta, la reforma del 89, esa posibilidad de crear una alianza y de crear y que se apruebe el Senado. O sea, hemos cumplido esa tarea. ¿Debes sentirte orgulloso? No, soy orgullosísimo. Pero mírame nada más el gusto con que... Yo nunca he creído que la duda sea un beneficio, ¿no? Yo lo único que creo... ¿Entiendes la frase en su contexto? Cállate. Déjala. Cállate. Pues es que dice pendejada. No te das cuenta el ridículo que haces, por Dios. Qué bárbaro. Qué poca autocrítica. Termina de decir tu... Entonces, no creo que la duda beneficie a nadie. Lo único que se debe hacer es ver si de veras, las leyes secundarias corresponden a la intención de las reformas constitucionales. Exacto. Porque yo lo que estoy viendo es que en la ley de telecomunicaciones, por lo pronto, la reforma constitucional fue jugar al cubilete. Metiste a los mismos dados en el mismo cubilete, los meneaste, los volviste a tirar, cayeron como cayeron, pero siguen siendo los mismos. Yo le decía a Nacho el ejemplo de lo de la desagregación que ahora le llaman de las empresas de los dominantes. Es un señor que tiene 200 chalecos. Y la ley dice, oiga, usted no puede tener 200 chalecos. Mire, nada más tiene usted ese closet lleno ese closet está lleno de... Pues me compro 3 closets y los separo. Es lo que están haciendo específicamente en telefonía. Esa reforma de telefonía, y yo lo firmo antes de leerla y de verla cómo la van a dejar, eso no le va a quitar la dominancia a Telmex. No se la va a quitar, porque no le va a quitar nada. La va a dispersar. La va a dispersar porque la red sobre la cual todos se montan para mandar sus mensajes es propiedad indebida de Teléfonos de México. Era propiedad del Estado y se la quitaron al Estado y se la dieron a un señor para que se hiciera el hombre más rico del mundo. Eso es todo lo que estamos haciendo con estas patrañas de Davos y del capitalismo que se autorregula y se automejora y se autocontiene. Una de las cosas para 8 de la mañana con 5 minutos. Nacho. ¿Qué tal todo lo que le... Gracias, Nacho. Un consejo. Gracias, Que no conoce derecho. Hay que entender las limitaciones de derecho para saber hacerlo. No sabe para qué sirve. Un placer, Juan José Rodríguez Prats. Querido, aquí nos vemos. Rafael Cardona, querido amigo. Pero cuando está de derecho uno siempre sabe para qué sirve. Chamacos, vamos a un corte. Esto fue de Batitlán. Regresamos con el Mañanero. ¡Órale!